Buenas, voy a hacer este video para responder a una persona que envió un comentario en un video viejo, en un video que creo que es del año pasado o antepasado, donde yo digo que se desmienten todos y cada uno de los argumentos de Karl Marx. Él me dice que hay algunos que sí, otros que no. Él habla de que la teoría del valor trabajo efectivamente está desacreditada ya universalmente, pero no así la plusvalía. Bueno, la plusvalía, tal como la entendía Marx, está en parte equivocada y en parte tiene una base correcta, digamos. Antes de eso yo quiero decir que a mí me sigue pareciendo bien interesante e impresionante, incluso diría la obra de Marx, más allá de que yo me considero antimarxista, pero antimarxista no en el sentido de yo no estoy contra lo que haya escrito Marx. De hecho me parece sumamente interesante, reflejo de su tiempo, reflejo de las modas políticas de la época, teorías económicas de la época, de lo que se pensaba que era posible, o sea, viéndolo en su contexto, Karl Marx hizo una obra que podríamos decir extraordinariamente buena, interesante, inteligente, novedosa, etcétera. Ahora, que haya giles que hasta el día de hoy se la siguen creyendo, eso es una cosa muy distinta. Por eso uno es antimarxista, uno es antimarxistas, no antimarxista. Yo no estoy en contra de Marx ni de su obra, pero sí estoy en contra de los giles que hasta el día de hoy la siguen repitiendo y creen que es verdad, que es posible, que es lógico. No solo después de todos los fracasos de la Unión Soviética y qué sé yo, sino que después de analizar cómo ha sido la evolución del mundo y darte cuenta de que nada de lo que decía Marx fue como él decía que iba a pasar. Porque en el fondo Marx lo que tiene es una teoría historicista, ¿no es cierto? Donde dice que las cosas van sucediendo una después de otra, ¿no es cierto? Y que tal cosa va a llevar a tal cosa, y eso finalmente va a generar la revolución de los proletarios, de los trabajadores industriales, y eso se va a dar en los países más ricos, y un montón de cosas que finalmente no pasaron ninguna de ellas. No solo que no haya pasado alguna de ellas, sino que no pasó ninguna de ellas. Las revoluciones se dieron en los países más pobres, uno, o por ejemplo en el contexto de Europa, la única revolución exitosa fue la de Rusia, que era el país menos industrializado de Europa. Segundo lugar, se dieron en países como Cuba, que tampoco eran países industrializados, digamos, que vivían del turismo, las remesas, el azúcar, la agricultura, básicamente, agricultura y turismo, y se dieron por distintas razones, digamos, en el caso cubano era un tema más que nada de, en cierta medida podríamos decir, de orgullo nacional al ver que sus mujeres se prostituían frente a los extranjeros, cosa que hasta el día de hoy pasa todavía, y eso lo pueden reconocer toda la gente hasta que vive en Cuba el día de hoy, o sea, siempre ha sido así y probablemente vaya a seguir siendo por mucho tiempo así hasta que los cubanos tengan un nivel de ingresos superior al de sus vecinos, principalmente Estados Unidos, o sea, y las mujeres cubanas objetivamente son bastante guapas, entonces un clima cálido se presta, ¿no es cierto? Se presta para el desarrollo de la prostitución. O sea, la diferencia salarial entre un cubano y un estadounidense al día de hoy es muchísimo más que en 1959. Eso creo que todo el mundo lo sabe, lo entiende. Los comunistas dicen, lo entienden y lo reconocen. Dicen que es por producto del bloqueo, cosa que obviamente es discutible o es más que discutible, porque en el fondo el bloqueo se lo hace Estados Unidos, no se lo hace todo el mundo a Cuba. Incluso Chile, con lo dependiente que podríamos, entre comillas, ser de Estados Unidos, podría tener un bloqueo en este mismo momento y no pasaría mucho. Porque bueno, también tiene que ver con las magnitudes de los países y lo enfocado al comercio con un solo país que están. Eso también pasa en Venezuela, que tenía siempre un gran intercambio comercial con Estados Unidos, mucho más que con sus vecinos, mucho más que con Asia. En el caso específico, por ejemplo, de Chile, no pasaría mucho si Estados Unidos el día de mañana se le ocurre bloquear el comercio a Boric. El principal socio comercial de Chile es China. Luego la Unión Europea como un todo también es muy importante. La misma Latinoamérica, Argentina, Brasil, etcétera. Entonces, reducir todo a solo el embargo que tiene Estados Unidos sobre Cuba, que es un embargo que además está justificado porque Cuba se negó sistemáticamente a pagar indemnización a los empresarios estadounidenses que fueron robados por la revolución, ¿no es cierto? Ellos hicieron expropiaciones. Las expropiaciones normalmente en cualquier país civilizado del mundo se pagan. En Chile se pagan, qué sé yo, cuando van a construir una carretera y te cortan la mitad de la parcela, te pagan. No te pagan lo que podría ser justo, quizás te pagan lo que ellos quieren, pero en el caso cubano no hubo ningún pago hacia los propietarios norteamericanos. Y eso sin contar con el hecho de que Cuba además fue un aliado estratégico de la Unión Soviética, donde llegaron incluso a ver la posibilidad de poner plataformas para misiles nucleares
a 150 kilómetros del territorio de Estados Unidos. Justamente las razones que está diciendo en este momento Putin para invadir Ucrania. Digamos, en ese sentido, Estados Unidos no solo debería haber no solo debería haberle hecho un embargo a Cuba, sino que debería haberlo invadido, utilizando la misma lógica que está usando Putin ahora, porque era un peligro inminente al lado de su frontera, con misiles de destrucción masiva, etc. Bueno, retomando Marx, porque me estoy yendo un poco lejos. Claro, la teoría del valor trabajo estaba absolutamente refutada, digamos. Eso lo reconoce hasta la persona que me critica o que me respondía en el video anterior. ¿Cuál es el tema entonces con Carlos Marx? Carlos Marx decía que los países esto era una ley, una regla universal, y hay que entender bien esto, porque yo creo que muchos marxistas ni siquiera han leído a Marx, o no lo entienden. Él decía que los países, a medida que avanzaban, se iban industrializando. Es decir, había un acervo de capital, producto de la agricultura y otras cosas, y eso se invertía en industria, y esa industria iba a generar más valor, sobre el cual iba a reinvertir en industria, que iba a generar a su vez más valor, etc. Era una espiral, y donde finalmente quienes iban a poder revertir esto, que era como una ascendente del capitalismo, eran justamente los obreros industriales, porque iban a ser muchos y muy poderosos, y que iba a ser la gente que básicamente iba a poder parar el sistema, ¿ok? Porque la industria iba a ser lejos lo más importante. Bueno, como he comentado más de una vez en este canal, creo que el año 1979 hubo un economista estadounidense que prueba que la teoría marxista estaba fallada, justamente porque no fue como él decía. Ahora, hay que darle el mérito a Marx, que desde 1848 a 1879, o sea, 130 años después, recién se pudo refutar de manera científica, digamos. ¿Por qué? Porque se demostró que a medida que las economías se hacían más desarrolladas, más capitalistas, etc., no eran cada vez más industrializadas, sino que empezó a ganar cada vez más fuerza el sector servicios, que es banca, seguro, todo lo que son los servicios. Todo, o sea, que es prácticamente tres cuartas partes de la economía de cualquier país rico al día de hoy, más del 75% del PIB de cualquier país desarrollado al día de hoy es servicios. 20-25% industria, 2-3% agricultura. En general se divide en todos los países desarrollados prácticamente de la misma manera. En algunos incluso menos la agricultura, en algunos un poco más, en algunos más la pesca, qué sé yo, pero en general es así. Hay algunos países desarrollados que tienen un mayor sector, digamos, de explotación de recursos naturales, como Australia, Canadá, que dependen un poco más del petróleo, del cobre, platino, hierro. Pero en general esto es así, es como tres cuartas partes, 75% servicios y un 20-25%, y cada vez menos decrecientemente, es la aportación del producto de la industria al Producto Interno Bruto de un país. O sea, eso es un hecho, eso es así. Marx, por lo tanto, ya con eso se equivocó. O sea, su teoría está equivocada. Ahora, lo que te dice alguna gente, todavía de izquierda, más o menos culta, que puede entender este tipo de cosas, es que te dicen, ok, pero nosotros en el fondo lo que reivindicamos es una metodología que es la del socialismo científico, etc. Bueno, es una ideología que no es científica realmente. Se le llama socialismo científico, pero no es falseable. Cuando algo no es falseable, bueno, esto es algo que habría que hacer una especie de introducción a la metodología para entender esto, pero uno cuando quiere saber si un estudio científico o un estudio que sea metodológicamente correcto es válido o no, lo tendría que falsear, o sea, poner datos falsos y que no te funcione la hipótesis, obviamente. Ahora, si te funciona siempre, significa que en el fondo está mal, y eso es justamente lo que es el socialismo científico. Digamos, por lo tanto, no se puede considerar una teoría científica. Sí, una teoría política interesante, porque además las ciencias políticas en sí tienen de ciencia solamente el nombre, eso lo sabemos. O sea, dentro de lo que son las ciencias políticas, el marxismo es interesante. Es más racional probablemente que muchas, etcétera, pero no se puede llamar a eso ciencia. Mucho menos en el ámbito económico, porque en el ámbito económico además demostró ser un fracaso siempre. O sea, ustedes lean un poquito de historia de la Unión Soviética y van a ver que el comunismo de guerra que aplicó Lenin en los 3 primeros años de la Revolución Rusa, o sea, posterior al triunfo de la Revolución Rusa, con los bolcheviques, fue un fracaso tan absoluto que debió ir atrás y volver a una especie de semicapitalismo con mayor intervención estatal, que fue la NEP, la nueva política económica,
que eso sí les salvó un poco y digamos que eso, ellos mismos en la práctica se dieron cuenta que el socialismo, tal como decía Marx, no sirve, no, es impracticable en cualquier caso. Y ahora China es el mejor ejemplo de cómo los comunistas después de fallaron con el gran paso adelante, fallaron con el gran paso atrás, fallaron, bueno, después posteriormente con un tema que no fue económico, que fue la revolución cultural, y se aburrieron de fallar, fallaron tanto que finalmente dieron paso con Deng Xiaoping, o sea, no con Deng Xiaoping, un poco antes, a esta teoría que se llama no importa de qué color es el gato, lo importante es que case ratones, digamos, y se fueron directamente hacia un sistema capitalista. Digamos, esas son las pruebas empíricas de que el socialismo no funciona. Ahora, como digo, hay que sacarse el sombrero con Karl Marx. Karl Marx fue un intelectual brillante, brillante, me parece a mí, pero hay muy poca o prácticamente ninguna teoría económica de esa época que pueda sostenerse el día de hoy, fuera justamente de lo que hacía Adam Smith, digamos que es una teoría relativamente impecable e invicta hasta el día de hoy, porque justamente no es tan específica. Karl Marx se basaba en un señor que era un judío que se llamaba David Ricardo, y ya está totalmente demostrado que todo lo que decía David Ricardo es falso y equivocado. Ojo que había algunos liberales que también creían en esa teoría, John Locke, entre otros. Así que no es una cosa que sea tan descabellado lo que decía Karl Marx en su época. De hecho, era inteligente, era estudioso, digamos, una cosa bien interesante, pero al día de hoy, o sea, ni siquiera hace 50 años se podía sostener eso, mucho menos el día de hoy. Así como digo, yo no soy anti-Marx, pero sí soy anti-marxista. Me parece que hay gente poco leída, poco preparada y poco da a la objetividad, al análisis objetivo de los asuntos, que justamente es lo que pretende el marxismo. Así que eso, muchas gracias.